Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Beatriz de Borbón. Ella fue una infanta carlista que se acabaría convirtiendo en princesa consorte de Roviano, pero su matrimonio sería muy inestable y tóxico, viviéndose acaloradas discusiones entre ambos cónyuges, donde en una ocasión ella intentó quitarse la vida. Espero que os guste esta biografía. María Beatriz Teresa Carlota de Borbón y de Borbón-Parma nació el 21 de marzo de 1874 en la ciudad de Pau, en Francia. Fue hija del duque de Madrid, Carlos de Borbón, y de la primera esposa de este, la duquesa Margarita de Borbón-Parma. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Beatriz la cuarta de sus vástagos. Antes de producirse su nacimiento, su familia estaba establecida en Suiza, lugar desde donde su padre encabezó la lucha por la causa carlista, debido a que él era un pretendiente carlista al trono español, siendo conocido entre sus partidarios como Carlos VII de España, convirtiéndose en la ciudad de Ginebra en un punto de reunión del bando carlista. Pero en el año 1872, la familia del duque de Madrid acabaría siendo expulsada de Suiza, debido a que su padre había iniciado la Tercera Guerra Carlista, violando así la neutralidad política que había establecida en dicho país. Por esta razón, la infanta acabaría naciendo cuando su madre se encontraba de paso por Francia, mientras buscaba refugio junto a sus hijos en tierras italianas, instalándose así la familia en una de las residencias que pertenecían a su familia materna, la Villa Tenuta Reale, en Viareggio, en la región de la Toscana. En su nuevo hogar italiano, los duques de Madrid establecieron una pequeña corte que sería frecuentada por intelectuales, políticos y partidarios carlistas que eran leales a su padre. Beatriz y sus hermanos crecerían en aquella villa italiana donde tuvo una infancia feliz. Su madre era una mujer cariñosa y atenta que se centró en la educación de sus hijos, pasando así mucho tiempo junto a su progenitora. En cambio, su padre era descrito como un hombre frío, sombrío y rudo, el cual llegara a ser incluso temido por sus propios hijos y miembros del servicio por su trato difícil. La niña crece en un hogar tranquilo y familiar, pese al carácter de su padre. Ella solía pasar mucho tiempo al aire libre, algo que no era habitual para una jovencita de su posición, disfrutando así de numerosos juegos infantiles y de paseos por los jardines de aquella villa italiana, en la que pasaría unos cuantos años. En un principio, Beatriz y sus hermanas acudieron a distintos colegios italianos. Después, la infanta sería internada en el convento salesiano de Salzburg, en Baviera, un sitio donde sería criada y educada para ser toda una dama, debido a que su familia tenía planeado para ella el poder casarse con algún príncipe alemán, en el caso de que su padre pudiese sentarse en algún momento en el trono español, algo que nunca ocurriría. En el año 1893 falleció su madre, la duquesa Margarita, un fallecimiento que afectó mucho a todos los hermanos, debido a que su progenitora había sido una mujer muy cariñosa y atenta con sus vástagos, además de que fue quien mantuvo siempre a la familia unida, quedándose así los hermanos bajo el cuidado de un padre demasiado distante, sombrío y frío. Un año después de haber perdido a su madre, su padre se casó con la princesa María Berta de Rohan, una mujer que no sería bien aceptada por sus hijastros, los cuales la describirían como muy fría y demasiado austríaca. Beatriz, al igual que sus hermanas, sería muy infeliz en aquella villa italiana donde se habían criado.
Ellas no soportarían a su padre ni a su madrastra y soñaban con hacer sus vidas lejos de allí. En el año 1896, su hermana mayor, la infanta Elvira, acabaría fugándose de la villa junto a un pintor italiano que había conocido poco antes, siendo esto un gran escándalo en la época. Mientras todo esto iba pasando, Beatriz inició un noviazgo con su primo, el príncipe Fabrizio Massimo, que era príncipe de Roviano y duque de Anticoli Corrado, el cual era un nieto ilegítimo de la duquesa de Berry, María Carolina de Borbón dos Sicilias. En un principio, este noviazgo no fue del agrado de su padre, el duque Carlos de Borbón, quien había deseado un casamiento mejor para su hija. Pero como el duque de Madrid era considerado como un traidor, muchas casas reales y nobles no estaban dispuestas a casar a sus hijos con las hijas del duque. Así que ante esta situación, consideró que el príncipe Fabrizio sería el mejor marido que podría conseguir Beatriz, pese a ser este un descendiente de un matrimonio morganático celebrado entre la duquesa de Berry con el príncipe italiano Ettore Lucchesi Palli. El 27 de febrero de 1897 se celebró la boda entre Beatriz y el príncipe Fabrizio en la ciudad de Venecia, en Italia. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión y él 28. Su boda sería oficiada por el cardenal Sarto, quien 6 años después acabaría siendo elegido como el nuevo papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de Pío X. Los recién casados establecieron su hogar en el Palacio Massimo alle Colonne de Roma y pronto empezaron a formar parte de distintos círculos de la alta sociedad de dicha ciudad, ganándose su marido una buena reputación como abogado y político. El matrimonio pronto empezaría a traer a sus hijas al mundo. En el año 1898 nació Margarita, quien se casó con un noble italiano que ejerció como embajador en Madrid. En el año 1900 nació Fabiola, quien también se casaría con un noble italiano, y en el año 1902 nació María de las Nieves, quien se casó con un noble francés. El matrimonio de los príncipes de Roviano sería un tanto tóxico, debido a que Beatriz sería descrita como una mujer demasiado intensa, pasional e inestable, mientras que su marido era un hombre más frío que dedicaba más tiempo a su carrera profesional que a su familia, siendo habitual las discusiones y los grandes desplantes entre la pareja. 4 meses después de haber nacido su tercera hija, María de las Nieves, se produjo una acalorada discusión entre los príncipes de Roviano, que acabaría con Beatriz abandonando el palacio romano que compartían, recorriendo así las calles de Roma hasta que llegó a un punto del río Tíber, al cual se tiraría con la intención de quitarse la vida. Pero una anciana que se encontraba allí empezó a gritar alarmada al haber contemplado aquella escena, llamándose la atención de los guardias que se encontraban en la zona, los cuales se lanzaron también al río para socorrer a la princesa, siendo así salvada su vida. Tras ser socorrida, Beatriz fue trasladada al Hospital del Espíritu Santo, donde recibiría tratamiento para las magulladuras que tenía en distintas partes de su cuerpo. Después regresó al palacio que compartía con su marido, viviéndose una reconciliación entre ambos cónyuges. En el año 1906 nacería la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Blanca, quien se casaría con un noble austriaco. El matrimonio tuvo 4 hijas en común, llegando todas ellas a edad adulta. Un año después de haberse producido el nacimiento de su última hija, el matrimonio decidió separarse, ya que su convivencia se había vuelto realmente insoportable y su matrimonio era muy inestable.
Su marido seguiría viviendo en la ciudad de Roma, donde seguiría desempeñando su carrera como abogado y político. En cambio, Beatriz se acabaría retirando a la región de la Toscana, donde llevaría una vida tranquila y apartada, estableciendo así su hogar en la ciudad de Lucca, lugar donde acabaría falleciendo el 1 de noviembre de 1961, a los 87 años de edad. Sus restos mortales descansan en la capilla de la Villa Tenuta Reale, en Viareggio, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Beatriz. Ella fue una infanta carlista que, como sus hermanas, quisieron abandonar la villa familiar en la que se habían criado, al no soportar a su padre y a su madrastra. Pero como era hija de un traidor, no podía conseguir un buen casamiento como su padre deseaba, casándose así con un pariente suyo de linaje ilegítimo. Pese a que en un principio su matrimonio apuntaba que iba a ser feliz, finalmente su relación conyugal se volvió inestable y tóxica por culpa de ambos cónyuges. Su marido era un hombre que se centró más en otros asuntos que en su propia familia y en su esposa. En cambio, Beatriz era muy pasional e intensa, reclamando constantemente las atenciones de su ausente y frío marido, además de que fue descrita como una mujer que sufría de cierta inestabilidad mental, algo que era habitual dentro de la Casa Borbón. Bueno, amigos, llegamos al final de la vida de Beatriz de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otros miembros de la nobleza o de la realeza que hayan intentado o conseguido quitarse la vida. Y con esto me despido. Hasta la próxima.